Este país tiene más de 700.000 búnkeres, uno por cada 3 habitantes, familias encerradas en sus casas por venganzas de sangre, un dictador que pensaba que Stalin era demasiado blando. Es un país tan pobre que solo debería haber bicicletas, pero está lleno de Mercedes exportados por una mafia que controla medio continente. Estuvo a punto de desaparecer en los 90, cuando 2/3 de la población cayó en una estafa piramidal. Es la tierra de origen de la Madre Teresa de Calcuta, y por si todo esto fuera poco, en 2025 el gobierno ha nombrado como ministra a una IA. Pero, ¿qué demonios pasa en Albania? ¿Cómo le ha ocurrido todo esto? ¿Qué era? ¿Un experimento comunista? ¿Un estado mafioso? Hoy vamos a descubrirlo, pero antes tenemos que viajar en el tiempo. Mucho antes de la IA, de las estafas piramidales y de los búnkeres, porque Albania nació como país casi por accidente. Durante siglos, este trozo de tierra en los Balcanes fue sobre todo una cosa: montaña, pobreza y clanes. Olvida la idea de un estado fuerte, con leyes claras y policía en cada esquina. Aquí, si alguien hacía daño a tu familia, no llamabas a la policía, llamabas a tus primos. En estas montañas se escribió hace siglos el Canon, un código no oficial que regulaba casi todo: cómo se reparten las tierras, cómo se arreglan los matrimonios, qué es el honor y qué pasa si alguien lo mancha. La parte más oscura del Canon es simple: si alguien mata a un miembro de tu familia, tienes derecho, y casi por obligación, de vengarte. No solo contra él, sino contra cualquier varón de su sangre: padre, hijo, hermano, nieto. Aunque el crimen lo haya cometido alguien que ya no está vivo, la deuda de sangre sigue abierta. Eso crea una mentalidad muy concreta. El Estado no te protege, la ley no te protege, Dios puede que tampoco, solo te protege tu clan y la capacidad de que el otro sepa que si te toca se lo vas a devolver, ojo por ojo. Con esta lógica medieval, Albania pasó siglos dentro del Imperio Otomano. En los mapas siempre aparecía como parte de otro, nunca como sujeto propio. No tenía grandes ciudades imperiales, ni industria ni un gran ejército, solo montañas, aldeas aisladas y un código de honor. Cuando el Imperio Otomano empezó a desmoronarse en el siglo XIX, cada pueblo de los Balcanes intentó crear su nación. Grecia, Serbia, Bulgaria, y Albania llegaba tarde a esa fiesta. Lo único que tenía era una sensación: si no nos movemos nos van a trocear. En 1912, mientras Europa se preparaba para la Primera Guerra Mundial, un grupo de notables albaneses declaró la independencia. Sobre el papel nació Albania como Estado, pero en la práctica nadie los tomó en serio. Los vecinos querían su parte del pastel. La nueva Albania se vio forzada a existir más por un cálculo de las grandes potencias que por fuerza propia. El resultado fue un país frágil, con fronteras discutidas, una economía miserable y un estado que casi no llegaba más allá de las capitales de provincia. En muchas zonas rurales el Kanun seguía mandando más que cualquier institución. Aquí mando yo y aquí manda mi polla. En medio de este caos, las élites intentaron construir una monarquía moderna. Primero trajeron a un príncipe europeo, pero duró menos que un calvo en Corea del Norte. Después llegó Ahmet Zogu, un político joven, ambicioso y sin demasiados escrúpulos. Zogu era el estereotipo perfecto del gobernante balcánico del siglo XX. Sobrevivió a intentos de asesinato, gobernó como presidente, dio un golpe de estado y al final se coronó a sí mismo como Zog I, rey de los albaneses. Su misión, al menos sobre el papel, era modernizar el país, controlar los clanes y meter a Albania en el siglo XX a patadas. Pero para hacer eso necesitaba dinero, y el país no tenía nada que vender. Así que Zog hizo lo que hacen los países pequeños cuando están desesperados: se venden poco a poco a una potencia más grande. Esa potencia era Italia. Primero llegaron los créditos, luego los bancos italianos, las empresas y al final llegaron los soldados. En 1939 Zog estaba muy debilitado. Mussolini decidió que Albania no era un aliado, era un premio fácil. Las tropas italianas desembarcaron. Zog huyó del país y Albania volvió a su papel favorito de la historia, no como protagonista, sino como parte de algo mayor. En la ocupación no hubo una gran batalla, no hubo un levantamiento heroico, solo un país pobre, dividido y demasiado débil para resistir. Los italianos llegaron convencidos de que habían hecho lo correcto, que Albania era un satélite natural, una extensión lógica del dominio italiano. Construyeron infraestructuras, colocaron administradores y la trataron como un protectorado más, sin dignidad propia. Pero hay algo que Italia no entendió: Albania era débil, pero orgullosa.
Podías ocupar su capital, podías controlar sus puertos, pero no sus montañas. Esas montañas donde el Kanun seguía vivo y donde la obediencia nunca había sido una virtud local. Mientras Mussolini celebraba su expansión, en los pueblos albaneses nació la resistencia. No era una resistencia unida ni organizada. Había grupos nacionalistas, monárquicos leales a Zog y guerrillas religiosas. Pero poco a poco empezó a destacar un grupo pequeño pero disciplinado, los partisanos comunistas. Cuando Italia cayó en 1943, Alemania ocupó todo el país. La situación se volvió todavía más caótica. Albania ya no estaba invadida por una potencia, estaba siendo devorada por dos. Entre los escombros, el grupo comunista era el único que ofrecía una narrativa clara. Nosotros echaremos a los fascistas, traeremos orden, somos la verdadera Albania. En medio de esa guerra irregular, entre partisanos, nazis y colaboracionistas, un nombre empezó a repetirse en reuniones clandestinas. Enver Hoxha. Un profesor de francés, poco conocido, brillante, rígido y disciplinado, que se convirtió poco a poco en el cerebro de la resistencia comunista. No era un general con experiencia, era el típico hombre que no llamaba la atención, hasta que empiezas a escuchar lo que dice. Hoxha no prometía democracia, ni libertad ni modernizar Albania. Prometía solo dos cosas: victoria y control. En un país destrozado por invasiones, fragmentado por clanes y cansado de todo, esas dos palabras sonaban más sólidas que cualquier cosa. Mientras los nacionalistas discutían y los monárquicos esperaban el regreso de Zog, los comunistas hicieron algo muy simple: mataron más nazis y colaboracionistas que nadie. Y como siempre ocurre en las guerras, la fuerza militar se convirtió en la fuerza política. Aquí mando yo y aquí manda mi polla. En noviembre de 1944, Alemania se retiró de los Balcanes y el vacío de poder se hizo inmenso. Justo en ese hueco entró Hoxha y su Partido del Trabajo, sin oposición real y sin alternativas. Las montañas donde nació la resistencia se convirtieron de pronto en el nuevo centro del país. La guerrilla se transformó en Estado, y Albania, ese país frágil y olvidado, entró en una nueva era, una mucho más oscura y peligrosa que todo lo que había vivido antes. Cuando Enver Hoxha tomó el poder, Albania era una ruina, no tenía absolutamente nada, ni instituciones ni economía. Llegó como el líder de la resistencia, pero su objetivo real era otro, era el control absoluto. No quería dirigir Albania, quería purificarla, destruir cualquier rastro del pasado, para construir su propio mundo desde cero. Lo primero que hizo fue simple y brutal, y legalizó todos los partidos. Cualquier oposición desapareció, y el Partido del Trabajo se convirtió en el único del país. Después creó el grupo que definió toda su dictadura, el Sigurimi, uno de los servicios secretos más eficientes, paranoicos y despiadados de toda Europa. El Sigurimi se infiltraba en aldeas, fábricas, universidades y familias. Un vecino podía denunciarte, un primo podía delatarte, un compañero de trabajo podía ser un informante. La privacidad dejó de existir. Pensar diferente era igual a desaparecer. Había un informante por cada 8 habitantes, más que la KGB soviética. Si tu hijo decía algo contra Hoxha en el colegio, podían deportar a toda tu familia, para meterlos en un campo de trabajo. Había gente encerrada 20 años para escuchar la radio yugoslava, o por tener una Biblia escondida en el sótano. Durante años las cárceles se llenaron de religiosos, intelectuales y estudiantes, incluso personas que simplemente miraron mal a un miembro del partido. Para los enemigos del pueblo no había juicio justo. Más de 5.000 personas fueron ejecutadas, otras 35.000 pasaron por campos de trabajo y más de 100.000 fueron deportadas, encarceladas o reeducadas. En un país de 3 millones de habitantes, eso significa que una de cada 30 personas fue castigada directamente por el régimen. A los pocos años de su gobierno, Hoxha hizo algo que ningún país europeo había hecho jamás: prohibió la religión. Todas, cristianos, musulmanes, ortodoxos, católicos. Cerró iglesias, mezquitas y monasterios. Las destruía, las quemaba o las convertía en almacenes. Albania pasó a ser oficialmente el primer estado ateo del mundo. La idea era simple: si Dios existe, el poder no es absoluto, y Hoxha lo quería todo. Nacionalizó tierras, prohibió negocios privados, cerró las fronteras y comenzó una purga para eliminar las ideas capitalistas. Miles de familias fueron desplazadas, perdieron trabajos, casas, nombres. El país entero fue reprogramado.
Y así, poco a poco, Albania dejaba de parecerse a Europa, dejaba de parecerse a sus vecinos, e incluso a las dictaduras comunistas estándar. Bajo Hoxha el país se convirtió en algo nuevo, una cápsula hermética de ideología, pobreza y miedo. ¿Te suena de algo? Para muchos esta etapa fue el fin de la esperanza, pero para Hoxha solo era el principio, porque si tu único aliado es tu ideología, entonces cualquier cambio en el mundo se convierte en una amenaza. Para la mayoría de dictadores, tener aliados es cuestión de supervivencia, pero para Hoxha no era así. Lo primero que hizo ya en los años 40 fue romper con Yugoslavia. Tito quería meter la mano en el país, controlar su economía, integrar a los partisanos y absorberlo políticamente. Hoxha interpretó esto como una traición al comunismo puro, así que cortó la relación, de un día para otro. Rompió con su vecino más poderoso, se quedó sin apoyo regional, pero eso no le importaba, porque tenía a la Unión Soviética, hasta que también dejó de tenerla. Cuando Stalin murió y Yeltsin inicia la desestalinización, para el resto del mundo fue un alivio, pero para Hoxha fue una blasfemia. La Unión Soviética, según él, se había ablandado, había traicionado la pureza ideológica, se había vuelto suave, contaminada, dominada por el capitalismo, así que rompió relaciones también con Moscú. Era quien le daba petróleo, maquinaria, alimentos y armas, garantizaba su seguridad, literalmente era quien lo mantenía con vida. Pero Hoxha no estaba solo, porque encontró un nuevo aliado, China. Durante un tiempo Albania se convirtió casi en una extensión ideológica de Pekín. Recibía ayuda, tecnología, crédito, y Mao Zedong la veía como el auténtico bastión del comunismo en Europa. Hasta que China cambió. Deng Xiaoping subió al poder, abrió su economía y flexibilizó su comunismo. Y para Hoxha eso era inaceptable, así que rompió también con China. Ahora sí se quedó completamente solo. Europa estaba reconstruyéndose, el mundo se globalizó, las dictaduras se abrían, aunque fuera un poco, pero Albania se cerró como ningún país lo había hecho jamás. El acceso de extranjeros se prohibió, los albaneses no podían salir, la televisión solo emitía propaganda. Y el Sigurimi escuchaba, anotaba y castigaba a todo el mundo. Hoxha empezó a repetir una frase que marcaría su régimen: Albania es una fortaleza rodeada de enemigos. Y lo más extraño de todo es que la gente se lo creía, porque en un país donde no entra nada de fuera, la única versión del mundo que existe es la que cuenta tu dictador. La paranoia se volvió parte del ADN nacional, y para sostenerla, para hacerla visible, para que nadie dude de que el enemigo está ahí fuera, Hoxha decidió construir algo más que una ideología. Porque ¿cómo convences a tu pueblo de que lo que le estás haciendo tiene sentido? La respuesta en su caso fue simple y descomunal: construyendo búnkeres. No unos pocos, no miles, sino cientos de miles. Las cifras varían según la fuente, pero se llegó a hablar de unos 750.000 búnkeres. Incluso si la cifra real fuera la mitad, seguiría siendo una locura en Europa. Los mandó construir en todas partes, en playas desiertas, campos agrícolas, montañas remotas e incluso en patios de casas particulares. Da igual dónde vivieras. Si eras albanés, había un búnker a pocos metros de ti. Un país entero transformado en un queso suizo de cemento armado. Los ingenieros protestaron, decían que era un desperdicio, que el país no tenía dinero, que eso destruiría la economía. Hoxha respondió con la fría lógica del dictador: si no nos atacan este año, nos atacarán el próximo, y si no el próximo, el siguiente. No había escapatoria mental, no había espacio para dudar. Si no creías en la amenaza, eras sospechoso, y si eras sospechoso, el Sigurimi se encargaba de ti. Los búnkeres se convirtieron en parte del paisaje, como si siempre hubieran estado ahí. Los niños jugaban encima de ellos, los agricultores araban alrededor. La vida cotidiana tenía un intruso constante, una cúpula de cemento que recordaba que el mundo quería destruirte, aunque jamás hubiese querido entrar. Y lo más absurdo de todo es que estos búnkeres no servían para nada. Eran demasiado pequeños para resistir artillería moderna, demasiado básicos para defenderse, y demasiado dispersos para sostener un plan real. Eran monumentos al miedo, nada más y nada menos. Cada búnker era un mensaje: el enemigo viene, prepárate. Pero el enemigo nunca llegó. Ni una sola potencia mostró intención de invadir Albania, ni la OTAN, ni Italia, ni la Unión Soviética.
El único enemigo real que nunca se detuvo fue la propia paranoia del régimen, y mientras los búnkeres se multiplicaban, la economía se desangraba. Cada año se destinaban recursos que el país no tenía. Se gastaba en hormigón lo que Albania necesitaba para escuelas, hospitales, agricultura. Los búnkeres no salvaron el país, lo hundieron más todavía. Durante décadas, Albania vivió encerrada en una fortaleza imposible de sostener, pero esa fortaleza no se derrumba de golpe. Se agrieta y se cansa. Todo empezó el día en que Enver Hoxha muere en 1985. Después de 40 años gobernando con mano de hierro, el dictador dejó un país demacrado, empobrecido y completamente desconectado del mundo real. El Partido del Trabajo nombró a un sucesor, Ramiz Alia, un hombre más diplomático, más pragmático y sobre todo más consciente de que Albania está al borde de una catástrofe. Alia intentó suavizar el sistema, habló de reformas, permitía un poco más de circulación de ideas, incluso aflojó algo la censura. Pero el problema es que un régimen construido sobre control absoluto no puede reformarse sin romperse. Las fábricas no producían casi nada, la tecnología estaba obsoleta, la agricultura no daba suficiente alimento, y la juventud vivía una frustración que ya no podía ocultar. El muro de Berlín cayó en 1989, las últimas dictaduras del este cayeron una detrás de otra, pero Albania seguía ahí, como si el tiempo se hubiera detenido. En 1990 las primeras protestas estudiantiles encendieron la mecha. Eran pequeñas al principio, pero llevaban una fuerza que el régimen no había visto jamás, la fuerza de la comparación. Por primera vez los albaneses pudieron ver que el mundo exterior no era el infierno capitalista del que hablaba la propaganda. El infierno lo tenían dentro y ya no querían vivir en él. Miles de personas se concentraron en Tirana. Hubo choques con la policía, gritos, cánticos y un mensaje claro: queremos salir. Las embajadas europeas se convirtieron en un refugio. Cientos de albaneses trepaban los muros, saltaban las vallas y ocupaban los edificios diplomáticos buscando asilo. Fue la primera señal de que el régimen ya no tenía autoridad, solo miedo. A principios de 1991, las estatuas de Hoxha empezaron a caer. El Partido del Trabajo se sostenía como podía, organizaba elecciones, prometía cambios, pero la verdad era muy simple. El comunismo albanés cayó porque llegó un momento en el que ya no quedaba nada que mantener. Un año más tarde el régimen se consideró oficialmente terminado. Albania abrió las puertas, el mundo entró, pero lo que se encontró no fue un país, era un estado improvisado por un dictador paranoico, sin economía real y sin instituciones sólidas. El país por fin podía respirar, pero estaba demasiado débil para hacerlo sin marearse, y esa debilidad iba a traer algo más oscuro todavía. Porque si durante 40 años habían vivido bajo el control absoluto de un dictador, en los años 90 iban a vivir algo mucho peor, el descontrol absoluto. Los nuevos gobiernos prometían capitalismo, democracia, Europa y prosperidad, pero lo único que llegó de forma inmediata fue una avalancha de pobreza y desorden. A mediados de los 90 empezaron a aparecer en el país unas misteriosas empresas que prometían algo imposible: multiplicar tu dinero en semanas. Eran esquemas Ponzi, estafas de tipo piramidal donde todos ganan hasta que alguien pierde. Pero la diferencia aquí era mortal, porque parecía que contaban con el aval del propio gobierno. Los funcionarios las recomendaban, los políticos se hacían fotos con los dueños y los medios las presentaban como los nuevos motores de la economía. Albania, un país desesperado por creer en algo, cayó entera. No una parte, no una minoría. 2/3 de la población metió sus ahorros. Gente pobre, sin nada, que vendía vacas, terrenos y joyas en promesa de una vida mejor. Y entonces, como era de esperar, todo colapsó. Primero una, luego otra, y al final todas. En cuestión de semanas, millones de personas lo perdieron todo. Ni ahorros, ni casas, ni futuro. Y el país enloqueció. Las protestas se volvieron disturbios. Los disturbios se volvieron saqueos, y los saqueos se transformaron en una guerra urbana. El Estado intentó contenerlo, pero apenas existía ya. En algunos lugares, las multitudes asaltaron arsenales militares enteros. En solo unos días, casi 1 millón de armas desaparecieron. Kalashnikovs, pistolas, granadas, lanzacohetes. El país entero estaba armado, y nadie controlaba nada. La policía se derrumbó, el ejército se dividió.
Durante semanas, Albania fue un agujero negro en el mapa de Europa, una zona fuera de todo orden, donde manda el que dispara más rápido. El mundo miraba horrorizado, y por primera vez en décadas la comunidad internacional intervino. Llegaron fuerzas de Italia y de otros países europeos, para estabilizar puertos, ciudades y carreteras. Si no intervenían, Albania podía convertirse en una guerra civil a gran escala. Sin embargo, a finales del 97 la violencia empezó a bajar. Las armas seguían circulando, las mafias empezaban a nacer. El país se recompuso, pero no volvió a ser el mismo. El comunismo había destruido el Estado, la democracia mal gestionada había destruido la confianza, y ese año destruyó lo que quedaba del orden. Pero ese hueco enorme entre lo que Albania tenía que ser y lo que realmente era se convirtió en el terreno perfecto para que creciera algo mucho más peligroso: la mafia albanesa. Cuando el polvo del 97 se asentó, Albania descubrió algo muy aterrador. El Estado había sobrevivido, pero había armas en todas partes, y las controlaban la mafia albanesa. No era una mafia tradicional, era algo más salvaje. Surgió de exmilitares, exmiembros del Sigurimi, y jóvenes sin futuro que descubren que por primera vez las armas están al alcance de cualquiera. Albania se convirtió en un laboratorio criminal perfecto. Un país pobre, con fronteras débiles y 1 millón de armas circulando sin control. Las primeras bandas robaban coches, pero enseguida entendieron algo que lo cambió todo. El verdadero dinero estaba fuera. Italia, Grecia, España, Alemania, millones de jóvenes emigraron buscando un futuro. Se convirtieron en una red de conexión que las mafias aprovechaban. Primero tráfico de personas, luego tráfico de coches, después heroína y años más tarde el golpe definitivo: cocaína sudamericana. Sí, desde los 2000 operan en Ecuador, en Colombia y en Brasil, moviendo cocaína hacia Europa con una eficiencia brutal. No es una exageración. Hoy la mafia albanesa es una de las organizaciones criminales más violentas, flexibles y peligrosas del continente. Pero, ¿cómo lo hicieron? Mientras otras mafias se volvían rígidas, los albaneses fueron todo lo contrario: movilidad, disciplina militar y una regla fundamental: si los traicionas, mueres. Y Albania, pobre como es, se convirtió en una lavandería perfecta. Conexiones políticas, inmobiliarias, coches de lujo. Y aquí aparece una de las cosas más locas del país. Albania es uno de los países más pobres de Europa, pero también uno de los que más Mercedes tiene por habitante. ¿Y por qué ocurre esto? Pues por migrantes que vuelven con símbolos de éxito y mafias que mueven coches desde media Europa, para venderlos a precios que nadie fuera del mercado negro puede competir. Y lo peor de todo es que la mafia no era el único problema. Había otra amenaza que se volvió cotidiana: la corrupción política. Ministros, alcaldes, jueces, todos intentando sobrevivir dentro de un sistema que nació roto y nunca terminó de arreglarse. Albania empieza a vivir una doble realidad: una modernización aparente y un sistema subterráneo donde el poder real se negocia en despachos privados. Y así, poco a poco, el país pasa de ser una dictadura aislada a convertirse en algo igual de complejo: una democracia frágil, apoyada en un Estado capturado por redes de corrupción. Un país que ya no vive bajo un dictador, que no teme a un enemigo de fuera, porque sabe perfectamente que el problema más grande lo tiene dentro. Hoy, cuando lo miras desde fuera, parece un país normal, un país pequeñito, con playas bonitas y montañas enormes. Quiere entrar en la Unión Europea, habla de digitalización, de crecimiento y de aperturas, pero cuando rascas un poco ves que sigue viviendo en un equilibrio extraño. La pobreza aún persiste, no a nivel de los 90, pero suficiente para que miles de jóvenes cada año hagan las maletas y se vayan. Los que se van son más que la población que se queda. La corrupción sigue siendo profunda. Cambian los gobiernos, los discursos, pero las acusaciones entre partidos son siempre las mismas. Y cada informe europeo repite que el sistema sigue siendo frágil. En algunas zonas rurales el canon todavía sigue. Hay familias que viven encerradas por venganzas todavía abiertas, niños que no pueden ir al colegio, hombres que no pueden salir a la calle. Es Europa, sí, pero otra Europa. Busca dar un salto, y en 2025 el gobierno ha presentado algo que parece sacado de un capítulo de Black Mirror: una ministra creada por IA, llamada Diela, encargada de ayudar a los ciudadanos y luchar contra la corrupción. Un avatar digital perfectamente diseñado, que promete ser más fiable que los ministros reales. Ni miente, ni manipula, ni se vende. En teoría, la idea es moderna, pero revela algo muy triste.
La gente confía más en un software que en sus propios políticos, y en medio de todo esto los búnkeres siguen ahí, algunos convertidos en bares, otros en museos. Son recordatorios de que nada puede escapar de su historia, que puedes modernizar edificios, el gobierno, la economía, pero no puedes borrar la memoria de un país, uno que vivió aislado durante casi medio siglo, donde aún se mezclan las heridas de una dictadura, la influencia de la mafia y la esperanza de una generación joven. Albania ya no es la Corea del Norte de Europa, pero tampoco es la Europa que imaginas. Es un país atrapado entre dos mundos, tratando de encontrar un camino que todavía no está del todo claro.